Bienvenidos. Como yo lo había dicho, en esta última parte de la primera clase nos ocuparemos de las superficies cuadráticas. Las superficies cuadráticas son superficies definidas por ecuaciones de segundo grado en las variables x, y y z. Las esferas son ejemplos de superficies cuadráticas, como lo son también los cilindros en el sentido convencional de la palabra. Pero hay otras que van a tener un gran interés y serán necesarias para nuestro estudio posterior. Entonces, para empezar, tenemos estos dos ejemplos que ya estudiamos, ¿cierto? Pero hay otras ecuaciones que uno puede escribir que satisfacen la condición que acabo de mencionar. Por ejemplo, z igual a x a la 2 más y2 también cumple la condición. Es una superficie definida por una ecuación que es a lo más de segundo grado en las variables x, y y z, ¿cierto? Otra, ligeramente más complicada, o que tiene un aspecto, digamos, más complicado, sería, por ejemplo, la siguiente. X a la 2 más 9y a la 2 más 4 z a la 2 igual a 36, etc. Ahora, dibujar puntos en el espacio para obtener el gráfico de una superficie cuadrática como las, digamos, dos últimas que escribí, es generalmente un despropósito. En su lugar, se recurre siempre a un procedimiento que es un poco más inteligente. Entonces, el objetivo es tratar de describir ese procedimiento. Permítame ponerlo primero en palabras. ¿En qué consiste el procedimiento? Y luego lo ilustramos con ejemplos. Procedimiento para graficar superficies cuadráticas. Eso es lo que nos va a interesar. Entonces, el procedimiento consiste en intersectar. Ya vamos a ver lo que esa palabra significa en este contexto. La superficie con los planos coordenados. Y varios otros planos constantes en las variables x, y y z para obtener curvas planas. Esto es lo que nosotros vamos a llamar las trazas de la superficie. Esa es la terminología técnica que vamos a utilizar. ¿Okay? ¿Qué nos indican? La forma de la superficie. En otras palabras, las trazas de la superficie nos van a permitir inferir la forma. Entonces, esto puede sonar un poco abstracto, pero vamos a ilustrarlo en un ejemplo concreto. Vamos a tomar esta superficie y examinar cómo luce. Entonces, vamos a hacer muchos ejemplos. Este va a ser solo el primero de ellos. Entonces, ejemplos. Entonces, examinemos esa ecuación. La ecuación z igual a x a la 2 más y a la 2. Entonces, lo primero que voy a hacer es intersectar esta ecuación, entre comillas, con los planos coordenados. Entonces, veamos cómo luce la intersección. Con el plano y, z, ¿cierto? Entonces, recuerden ustedes que el plano YZ está determinado
por la ecuación x igual a 0, es decir, consiste de todos aquellos puntos en los que la coordenada x se anula. En ese caso, entonces, la ecuación que define la superficie se reduce a lo siguiente: z igual a 0 al cuadrado más y al cuadrado. O simplemente z igual a y al cuadrado, que es una curva que nosotros reconocemos. Es una parábola, ¿cierto? Entonces luciría así. En el espacio, vista en el espacio, luciría más o menos así. Esa es la manera como luciría la primera traza de esa superficie. Esta es la parábola. Está completamente contenida en el plano generado por la coordenada y y la coordenada z. Muy bien. Veamos la intersección con otro plano. Intersección. Con el plano XZ. Entonces, recuerden ustedes que este plano está determinado por la ecuación y igual 0. Si y es igual a 0, entonces la ecuación definitoria de la superficie se reduce a lo siguiente. Se reduce a z igual a x a la 2 más 0 a la 2. Es decir, es z igual a x a la 2. Una vez más, podemos reconocer esta curva plana. Es una parábola. ¿Okay? Entonces, esa parábola luciría así en el espacio tridimensional. Entonces sería esta parábola. Espero que se entienda que esta parábola vive en el plano generado por los ejes X y Z. ¿Okay? Espero que la perspectiva del dibujo sea suficientemente acertada para que ustedes puedan visualizar eso. ¿Okay? Vamos ahora a ver la intersección con el otro plano coordenado. Entonces, intersección. Con el plano XY, ¿cierto? Entonces, este está definido por la ecuación, recuerden, z igual 0. Entonces, si z es igual a 0, la ecuación definitoria de nuestra superficie se reduce a lo siguiente. Se reduce simplemente a 0 igual a x a la 2 más y a la 2, ¿cierto? Y la única solución posible a esta ecuación, los únicos números x y que satisfacen esta ecuación son el número 0, ¿okay? O sea, esto corresponde al par ordenado 0, 0. Es un punto, simplemente. El origen, pues, de hecho, que es el nombre que le damos a ese punto, ¿cierto? Entonces ustedes pueden ver que la intersección con el plano XY no nos está dando mucha información. Nosotros estábamos esperando obtener, como en estos dos casos, curvas. En este caso obtenemos simplemente un punto. Para eso, entonces, voy a modificar el plano con el cual estoy intersectando. No lo voy a intersectar con el plano coordenado XY, sino con un plano a altura, digamos, Z0. Es decir, permítanme, yo lo hago acá. Vamos a ver cuál es la intersección. Con el plano a altura Z0. Es decir, en lugar de tomar Z igual a 0, voy a tomar Z igual a Z0. En ese caso, la ecuación es un poco más interesante. La ecuación definitoria de la superficie se reduce a x2 más y2 igual a z0. Y esto es una ecuación que nosotros podemos analizar. Depende, por supuesto, de qué altura esté tomando.
Pero observen que, ¿qué ocurre si Z0 es negativo? Si Z0 es negativo, si este número es negativo, este número del lado izquierdo de la igualdad es siempre un número positivo. Entonces, eso no puede ser. La única solución es entonces el vacío. De nuevo, el vacío matemático. El vacío matemático es la que satisface la condición cuando Z0 es igual a un número negativo, ¿cierto? ¿Qué pasa si Z0 es igual a 0? Ya lo analizamos en el caso anterior. Lo que tenemos es simplemente un punto. Perdón. ¿Ok? La pregunta es ¿qué pasa si Z0 es positivo? Si Z0 es positivo, ustedes pueden reconocer esto como la ecuación que define una circunferencia. Entonces obtenemos realmente una circunferencia. Esto es una circunferencia. Muy bien, entonces si nosotros tratamos de ensamblar toda esta información, es decir, las trazas que obtuvimos para la superficie con los planos coordenados y con estos planos a altura Z0, podemos darnos cuenta que globalmente el gráfico de esta superficie es una colección apilada de circunferencias que escalan por una parábola, algo que tiene la forma de una cubeta. En otras palabras, ensamblando toda esa información, lo que obtenemos es el siguiente gráfico. Esto es lo que obtenemos. Aquí vemos entonces explícitamente todas las trazas. La azul corresponde a la traza con el plano coordenado YZ. La verde corresponde a la intersección de la superficie con el plano coordenado ZX. Y finalmente, la violeta corresponde a la intersección de la superficie con el plano a altura Z0, ¿cierto? Entonces, esta es la forma que tiene esa superficie y la pudimos inferir a partir de sus trazas, ¿okay? Esta superficie tiene un nombre especial, se denomina paraboloide circular. ¿Okay? Veamos un segundo ejemplo. El segundo ejemplo es una pequeña modificación del ejemplo anterior. Va a ser la superficie definida por la siguiente ecuación. Y igual a x a la 2 más z a la 2. Si comparamos esta ecuación con la ecuación anterior, que era esta, vemos que lo único que ha ocurrido es que el rol de las variables se ha permutado. Es decir, en esta ecuación la que tenía un carácter lineal era la variable z. Las otras dos tenían un carácter cuadrático, ¿cierto? En este caso, la variable lineal es la y, ¿cierto? Entonces uno espera que esta superficie tenga exactamente la misma forma. Debe ser una cubeta, pero debe extenderse a lo largo del eje Y. Y efectivamente, eso es lo que ocurre. Si ustedes hacen exactamente el mismo ejercicio que acabamos de hacer con esta superficie, las trazas que van a obtener son tales que les van a permitir reconstruir la superficie como se ilustra en esta figura. Aquí en azul ven ustedes entonces las trazas que se obtienen al intersectar la superficie con el plano ZY. En verde pueden ver las trazas que se obtienen al intersectar la superficie con el plano XZ. Y finalmente, las violetas son las circunferencias que se obtienen al intersectar la superficie con un plano a altura
y sub 0. ¿Ok? Veamos otro ejemplo. Un tercer ejemplo. El tercer ejemplo sería el siguiente. Vamos a modificar ligeramente la superficie anterior insertando una raíz cuadrada en el término del lado derecho. ¿Okay? En este caso voy a hacer un poco más rápido. Vamos a tratar de ver cómo lucen las intersecciones. Si ustedes miran qué pasa cuando yo intersecto con el plano Y, Z, que corresponde a hacer x igual a 0, lo que obtienen es la siguiente ecuación o la siguiente curva. Es z igual a la raíz cuadrada de y al cuadrado, lo cual también se puede escribir como z igual a el valor absoluto de y. ¿Ok? Similarmente, si ustedes hacen la intersección con los otros planos coordenados, van a obtener, digamos, con y igual 0, van a obtener esta ecuación que corresponde a z igual al valor absoluto de x, y voy a hacer la intersección con z igual a z0. No la voy a hacer con con 0 porque no me va a dar información. Si ustedes intersectan eso con 0, la única solución posible es un punto, de nuevo, el origen. Entonces, directamente me voy a intersectar esto con planos y lo que observo es que se obtiene la siguiente ecuación que se puede reescribir como sigue. ¿Ok? Entonces, si ustedes ensamblan esta información, lo que obtienen es un dibujo que luce así. Una vez más, ustedes observan la intersección con el plano ZY, nos va a dar esta curva que corresponde a z igual al valor absoluto de y. Recuerden que eso siempre es una línea recta quebrada en el origen, ¿cierto? Similarmente, si intersectamos con el plano que generan las coordenadas x y z, ¿cierto? Entonces obtenemos esta línea quebrada que corresponde a z igual al valor absoluto de x, y finalmente si intersectamos con planos altura z0, lo que obtenemos son circunferencias, ¿cierto? Esta superficie es lo que técnicamente se conoce como un cono circular. Cono circular. ¿Ok? Muy bien, veamos un ejemplo más. Okay. Consideremos la siguiente ecuación. Z a la 2 igual a x a la 2 más y a la 2, ¿cierto? Entonces, lo que voy a hacer, esta ecuación parece estar íntimamente relacionada con la anterior, porque yo puedo tomar raíz cuadrada, ¿cierto? Y el problema es que al tomar raíz cuadrada, yo obtengo dos ramas, ¿cierto? Obtengo dos posibles soluciones. Tengo la solución en la que la raíz es positiva y tengo la solución en la que la raíz es negativa. Entonces, estos puntos, yo ya sé graficarlos. Tienen la forma de un cono circular. ¿Qué hay de estos puntos? Estos puntos resultan tener la misma forma de un cono circular, pero el efecto del signo menos es que lo invierte. Es un cono circular invertido. Así que, ensamblando esas dos figuras, lo que obtienes es algo que luce así. Okay. Aquí están ilustradas todas las posibles trazas de esta superficie con los planos coordenados y con los planos a alturas constantes Z0
y menos Z0, ¿cierto? Técnicamente se conoce como un cono circular doble. Cono circular doble. Ok. Muy bien. Perfecto. Veamos un ejemplo más. Quinto ejemplo. ¿Cierto? Vamos a considerar la siguiente superficie. Z igual a la raíz cuadrada de 4 menos x2 menos y2. Entonces, lo que uno debe entender acá es que esto es la raíz positiva de la siguiente ecuación, ¿cierto? Es la ecuación simplemente en la que yo tengo a z a la 2 igual a 4 menos x2 menos y2. Eso es claro, ¿cierto? Y esto se puede reescribir como sigue. Es lo mismo que escribir x2 más y2 más z2 igual a 4. Y esta superficie nosotros la reconocemos. Esa es una esfera centrada en el origen y con radio 2. Pero el hecho de que estamos considerando únicamente la raíz positiva en la variable z significa que solo estamos considerando una porción de la esfera. De hecho, ¿qué porción es esa? Es el hemisferio norte o hemisferio superior de la esfera. Es decir, el dibujo luce como sigue. Lo pueden también obtener analizando las trazas con los planos coordenados. Si intersectan con este plano, obtienen este semicírculo. Si intersectan con este otro plano, obtienen este otro semicírculo. Y si intersectan con el plano XY, obtienen una circunferencia entera. ¿Okay? Aquí están entonces todas las trazas de esa superficie que me permiten a mí reconstruir qué aspecto tiene en 3 dimensiones. ¿Ok? Muy bien. Entonces, quiero dar 3 ejemplos más, ¿cierto? En estos ejemplos quiero que noten que las ecuaciones son similares, pero las gráficas van a ser muy diferentes. Entonces, el primero de ellos, el sexto ejemplo, va a ser el siguiente, ¿cierto? Vamos a considerar la siguiente superficie. X a la 2 más 9 y a la 2 más 4 z2 igual a 36, lo cual resulta más conveniente a fin de obtener como una forma canónica para la ecuación, escribirla así: x2 más 6 al cuadrado más y a la 2 sobre 2 al cuadrado más z a la 2 sobre 3 al cuadrado igual a 1. Es decir, lo único que hice fue pasar a dividir este 36, ¿ok? El cual se puede escribir como 6 a la 2. ¿Ok? El gráfico globalmente de esta superficie luce como un huevo. Si ustedes aplican el procedimiento o el algoritmo que vimos anteriormente, lo que van a obtener es esta superficie. ¿Okay? Y se le da un nombre. Se le llama, no sorprendentemente, un elipsoide. ¿Okay? Muy bien, ese es el primero. El segundo es el siguiente. Este sería el séptimo ejemplo.
Entonces lo que voy a hacer es tomar la misma ecuación, pero la voy a modificar ligeramente. Y la modificación va a ser que en lugar de un más, voy a poner un menos en en el último término, ¿cierto? Entonces va a ser menos 4z a la 2, ¿cierto? Eso cambia también esta ecuación, que me queda con un menos. Resulta que eso cambia notablemente la forma que tiene la superficie. Cuando ustedes examinan las trazas de esta superficie, van a aparecer no elipses, como en este caso, en todos los casos eran elipses, sino que van a aparecer hipérbolas, ¿cierto? Si ustedes hacen el ejercicio de aplicar al pie de la letra el algoritmo o el procedimiento que acabamos de ilustrar en detalle con los otros ejemplos, lo que obtienen es la siguiente superficie. ¿Okay? Tienen esta superficie exactamente, ¿cierto? Y esta superficie se conoce con el nombre de hiperboloide de una hoja. Hiperboloide de una hoja. Hiperboloide de una hoja. Entonces, ¿por qué de una hoja? Bueno, esto sugiere que hay hiperboloides de más de una hoja. Y efectivamente ese va a ser el caso, ¿cierto? Entonces examinemos el último ejemplo, que va a ser de nuevo una modificación ligera de la ecuación anterior, ¿cierto? Entonces, este es el octavo y último ejemplo. Entonces considero prácticamente la misma ecuación, pero voy a hacer lo siguiente. Voy a modificar el signo de los dos primeros términos. Esto va a ser menos x2 menos 9y2. Voy a dejar el signo del último término como un más, ¿cierto? Entonces eso cambia esta ecuación a la siguiente. Entonces quedan los dos primeros términos afectados por menos, ¿cierto? Si ustedes examinan las trazas de esta superficie, van a obtener de nuevo hipérbolas, pero digamos, se expanden o están a lo largo del eje Z. En otras palabras, lo que obtienen es la siguiente superficie. Es una superficie disconexa. Tiene dos ramas, dos componentes conexas, ¿cierto? O dos pedazos, ¿okay? Que la conforman, ¿cierto? O dos ramas, que es la palabra técnica que se usa, en este caso, ¿cierto? Entonces, es esta superficie, ¿cierto? Entonces podemos observar que tiene una rama superior y una rama inferior. Eso está debido a la presencia de las hipérbolas al examinar las trazas, ¿cierto? Y a esta superficie se le conoce técnicamente como un hiperboloide de dos hojas. Y con este ejemplo terminamos entonces los tópicos que esperábamos cubrir en esta primera sesión. Muchas gracias.